Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Estoy acá con una luz que me viene muy fuerte, que debo mejorarla. Soy Víctor Raúl Benítez, conductor con Hugo Duarte, mi compañero de camino. Él es politólogo, yo soy economista. De este programa que hemos dado a llamar Poder y Territorio, en donde vemos a la sociedad sobre la geografía en sus diferentes dimensiones, desde una perspectiva multidisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria, como le quieran llamar. Siempre estamos con panelistas desde las capitales departamentales. Hoy va a comenzar con nosotros Jorge Villalba, desde la capital departamental del Itapúa, del departamento de Itapúa, Encarnación. Tiene algunas noticias muy importantes alrededor de reuniones que se tuvo con el vecino país. Muy buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches a Jorgito. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, dentro de toda esa vorágine de noticias que en estos últimos 15 o 21 días ocurrieron en las fronteras del Paraguay, que son muy dependientes del comercio con los países fronterizos. En esta semana Encarnación tomó un poco la posta de las protestas y de las presiones, buscando sensibilizar al lado argentino sobre la necesidad de recomponer un poco el intercambio, la necesidad del intercambio comercial entre las dos ciudades, Posadas y Encarnación, porque ambas ciudades tienen una dependencia histórica muy fuerte en cuanto al intercambio comercial. Y se encontraron con una realidad que Jorgito nos va a pintar, porque la política del otro lado, en el país vecino, está muy centrada en la cuestión de la salud pública. Es más, como un dato que después Jorge va a profundizar, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, desde Misiones anunció que la cuarentena va a continuar un cierto tiempo más y como una suerte de respaldo a la posición del gobernador de Misiones. Eso es lo que podemos decir hasta ahora, Víctor. Ya. Bueno, me gustaría entonces ir directamente a los bifes. Querría saber si si Jorge está, ya está Jorge. ¿Qué nos podés contar, Jorge, alrededor de lo que Hugo nos comentó como introducción? Por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gran saludo para ambos allí en Asunción, los compañeros de la parte técnica y toda la gente que nos está viendo y oyendo. Así es, fue una semana bastante movilizada en la capital del departamento de Itapúa. El intendente municipal de la ciudad de Encarnación, el intendente de la ciudad de Camburetá, el intendente de San Juan del Paraná, el intendente de Capitán Miranda, se han unido junto al gobernador Juan Alberto Esmalco, gobernador de Itapúa, para una gran movilización, tal como sucedió en el este del país con el intendente Miguel Prieto, para intentar hacer presión popular y que se pueda abrir el puente bajo protocolo para reactivar el comercio fronterizo. La respuesta contundente del gobernador de Misiones, Óscar Herrera Aguad, fue ni con protocolo. Hay una decisión política que es firme, que es cuidar la salud por sobre la economía. En este momento hay un pequeño rebrote tanto en el departamento de Itapúa como en la provincia de Misiones, y es muy importante seguir cuidando los números, mantenerlos bajos según es lo que indican desde el departamento, perdón, desde la provincia de Misiones. Tal como indicaba el compañero Hugo, el presidente de la República Argentina estuvo por aquí, tanto como el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Fernández y Sergio Massa, respectivamente, y han acompañado esta decisión del gobernador de Misiones. ¿Le puedo hacer una pregunta, Jorgito? ¿Cómo se tomó, Jorge? ¿Cómo se tomó, Jorge, esta postura bastante fuerte del gobernador y el respaldo que tiene esta posición en las autoridades departamentales de Encarnación,
el gobernador de Itapúa y el intendente de Encarnación encabezaron una manifestación en el puente, tratando de sensibilizar al lado contrario. ¿Cómo se tomó eso? ¿Hubo alguna posición oficial o alguna manifestación? Sí, el gobernador del departamento, Juan Alberto Esmalco, hizo unas declaraciones y consideró la postura del lado argentino de poco empática, ¿verdad? Consideró que fue de muy poca empatía la actitud del gobernador de Misiones, a lo cual el gobernador Herrera Aguad no contestó directamente, simplemente dijo que siempre se ha atendido de buena manera a los ciudadanos paraguayos, tanto en materia de salud como en materia laboral, como en materia estudiantil. Somos una ciudad hermana que fuimos fundados como tal, así que hubo un poco ahí de roce, pero del lado argentino no hubo una respuesta más agresiva, por así decirlo. Y la relación histórica entre Encarnación y San José, como antes le llamaban algunos, o como algún gobernante de este país prefería llamarle antes que llamarle Posada. ¿Sabía vos eso, Víctor? Sí. Entonces... yo no conocí. Era lo que quería agregar. Ya. Yo no conozco de Posada, solamente conozco que la primera vez que me fui se cruzaba todavía en unos botes, unos lanchones grandes, ¿verdad? Que llevaba gente, una especie de buses flotantes. Sí. Y al volver tuve el privilegio de irme preso. Caímos toditos presos. Caímos todos presos. Nos fuimos a la delegación de gobierno. Enrique Riera, Martín Saneman, un montón de gente ahí, entre ellos yo, que nos fuimos a visitarle a Domingo Laíno y nos fuimos a comer asado y a mirarle a las chicas lindas de la Franja Morada. Ese era nuestro pecado mayor, en realidad merecíamos. Nos escapamos todos, nuestros papás, nuestra mamá, y nos fuimos a Posada, y al volver un tipo trajo un libro que decía Mars, decía ahí, y toditos presos, nos chupamos más de una semana en la delegación de gobierno. Entonces, esa es mi experiencia en San José, no sé cómo se llama. Bueno, Hugo, eso es solamente una anécdota. Jorge no conoce de esa época, que antes vos se pedía permiso para ir a llevarle serenata a la novia. Siempre se iba preso, por eso no pedía permiso y llevaba la serenata a la novia. Una vez nomás me fui. Una vez nomás. Una sola vez. Bueno, en la época de la dictadura. Nos divertíamos en la época de la dictadura. Bueno, sigamos. Estuve leyendo y ahora quiero preguntarle, ya está entrando Cristian, que ya tiene el link, me acaba de pedir. Cuando él esté también, le quiero hacer algunas preguntas. Quiero simplemente comentar que estoy mirando que a cada semana aquel informe del Ministerio de Salud Pública, al comienzo era el informe de Mazzoleni, tiene menos relevancia. Es decir, el informe del Ministerio de Salud con los índices de contagios y casos fatales, mis queridos amigos y los televidentes que están viendo, donde el promedio hoy ya es 20 decesos diarios desde hace un tiempito, entre 15 y 20 se mueve, ya no es más la noticia más esperada de la jornada. No sé si se han dado cuenta de eso también en las capitales departamentales. A cada semana las muertes pandémicas equivalen a la caída de un avión comercial de 140 pasajeros de Icuacera Mora, entre 100 a 140, 130, 100 por lo menos es tranquilo, porque es un promedio, a ver un poco, si es 20 veces 7, 2 por 7, 14, son 140. Bueno, yo quiero nomás decir que el silencio dice mucho, es brutal porque ya nadie dice nada. En el Paraguay ya estamos dispuestos, por lo que yo entiendo, después de pruebas, errores y pruebas que hizo el gobierno, a aceptar, mis queridos amigos, que la economía puede pagar el costo de 700 vidas mensuales.
para mantener el aparato productivo en funcionamiento. Repito, el costo hoy de hacer andar la economía es entre 500 a 700 vidas mensuales. Ciudad del Este y toda la frontera con el Brasil ya están abiertas al ingreso de compradores brasileños. Eso era imposible creer cuando se morían 5 lamentables decesos. Nos asustábamos todos hace 5 meses atrás. Y hoy, dice, 18 muertos. Dice, ¿cuánto fue ayer? Es la pregunta. Antes era, ¿cuánto es? Dios mío, era así, ¿no? Ahora es, ¿cuánto fue ayer? Ni siquiera preguntan el del día, porque ya se banalizó la muerte y la vida se está desvalorizando. Yo no sé si eso se percibe en el interior, y yo no sé si Hugo ya se dio cuenta de eso, nuestro profesor de análisis. Yo no sé si Cristian se está dando cuenta de eso, que Cristian es, sé que probablemente entre todos los que estamos acá, el que más está por minuto y por segundo siguiendo las noticias, es un periodista así de tiempo real. Supongo que Claudia debe ser así también. Entonces yo pregunto a Claudia, a Cristian, ahí está Carlos María, se acaba de abrir la frontera. Ahora pues se murieron 15, dice, bueno, dice, vamos a ver mañana cuánto, dice. Y sigue la cuestión. A tal punto, y ahí meto un poco el debate de ayer que le dije a Hugo que debemos tocar también con Cristian, con Mario, con Carlos María, con Claudia y con Jorge y con Hugo, ¿por qué no? El debate norteamericano de ayer nos mostró muchas cosas, entre ellas, uno de las frases así, de las frases que me impactó fue que Trump dice, ya nos estamos acostumbrando ya a vivir con el COVID-19. Estamos aprendiendo a convivir con él, a vivir con él, dice. A vivir, Dios le dice Biden, a morir con él, le dice. Estamos acostumbrándonos, el uno le dice, nos estamos acostumbrando a vivir, y el otro le retruca, no es a vivir, estamos acostumbrándonos a morir con el COVID. Y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, con ese comentario, ya Jorge hizo su primer análisis coyuntural. Me gustaría escuchar con todo respeto, vamos por el este y después venimos hacia el Caguazú y luego vamos al norte. Muy buenas noches, Carlos María. ¿Cómo está la cuestión? ¿Ya se acostumbraron ya ustedes a vivir y a morir con el COVID ahí en Alto Paraná? ¿Qué tal, doctor Víctor? Saludos también al doctor Hugo y por supuesto a los compañeros también. Y lamentablemente esa es una realidad, doctor. Así como bien lo señalaste, hace un par de meses realmente causaba muchísima perplejidad, muchísimo asombro, ¿verdad? Cuando se reportaba el número de fallecidos, la cifra de muertos. Sin embargo, hoy día ni siquiera la gente pregunta, ¿verdad? Hoy día ni siquiera la gente pregunta, ya no le asusta esto. Y realmente interesante lo que acaba de decir, ¿verdad? Como algo de lo que dejó este controvertido debate entre los presidenciales. Yo me quedo con la teoría de vida, ¿verdad? Porque acá lo anormal es la muerte, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y bueno, ahora como que ya le estamos perdiendo el miedo a la muerte y ya no causa esto ningún tipo de miedo, ¿verdad? Y acá, pese a la reducción significativa de casos, ¿verdad? Porque en eso tenemos que convenir, acá hubo un declive, pero fantástico, ¿verdad? En la curva de contagios y hoy está completamente controlada la situación. Pese a eso, yo creo que la gente olvidó realmente lo que es el coronavirus y bueno, como que la cuestión económica desplazó a lo sanitario y ahora lo urgente acá es la reactivación económica y bueno, a una semana de la reapertura hay muchos inconvenientes, muchos problemas. Hubo un pequeño repunte en el flujo de gente, pero remotamente no es todavía era el volumen y el flujo de gente que estamos aguardando para oxigenar un poco la decaída situación económica de CDE. Excelente resumen, Carlos. Yo creo que hoy estuve leyendo el comentario de un empresario de Ciudad del Este, creo que salió en 5 días, en el diario 5 días salió de que está muy optimista con el cierre del año con relación a los resultados que del comercio en Alto Paraná, o sea, en Ciudad del Este, si bien es cierto,
probablemente no se va a acercar ni remotamente a las expectativas que tenían a inicio de año, pero por lo menos va a recuperar un poco parte de su dinamismo. No sé si eso ustedes también perciben ahí o sería más bien un análisis basado sobre unas expectativas positivas que pueden tener y que generalmente tienen los comerciantes. Yo creo que tiene su cuota, ¿verdad? Tiene su cuota de verdad. Si uno se pone con números en cuanto a lo que fueron aquellos en los primeros tiempos, ¿verdad? De la pandemia, parate total, parón total, y lo que ahora supuso, ¿verdad? La reapertura del puente, por supuesto que tenemos que mirar el vaso medio lleno antes que medio vacío, ¿verdad? Y creo que esto infunde algo de optimismo, pero así como bien lo señalaste, los números no se compadecen ni por asomo, ¿verdad? Con relación a lo que la gente está esperando, ¿verdad? Y bueno, tampoco los brasileños vinieron en tropel, ¿verdad? Así en grandes cantidades, ¿no? Vienen, pero en una proporción bastante comedida, por cierto, ¿verdad? Y hay otro capítulo también que hay que analizar y seguramente vamos a ir deslizando en la noche. Ahora se avecina, probablemente la semana entrante vamos a tener elevados niveles de conflictividad social nuevamente porque los paseros quieren seguir con lo mismo de antes, ¿verdad? Los denominados pequeños importadores, que bueno, en realidad es un eufemismo, ¿verdad? En honor a la verdad hay que decir que son pequeños contrabandistas o pequeños evasores, y ellos quieren seguir con esa matriz, ¿verdad? Quieren seguir con esa matriz, no quieren saber nada. Esta semana hubo varios episodios de enfrentamiento con gente de la aduana, de la Armada, y hoy se hizo el lanzamiento acá del operativo anticontrabando denominado Tolerancia Cero, ¿verdad? Estuvo el doctor Emilio Fuster en su calidad de encargado de ese sector, y a partir de esta semana entrante los controles van a ser implacables, van a actuar sin contemplación, y los paseros en contrapartida ya anuncian una movilización y probablemente vamos a tener nuevamente cierre de la pasarela internacional con todas las derivaciones negativas que aquello supone. Así que no va a ser nada fácil, evidentemente, revitalizar nuevamente el comercio de Ciudad del Este, doctor Hugo. Correcto, gracias. Siempre y cuando, gracias, siempre y cuando a ley pareja nadie se queja, se evite el contrabando hormiga y se evite los megacontrabandos también, Carlos María, porque también sabemos que a veces a los chicos los paran y a los grandes no, ¿verdad? Hoy estuve viendo y le paso un comentario acá a Carlos María, que me mandan desde el Brasil unos videos en donde se ve que el Beto Carrero, que queda allá en Santa Catarina, cuando vos te vas hacia Brusque, a Florianópolis, allá hacia Camboriú, vos pasás por el Beto Carrero. Hugo, que a lo mejor alguna vez se fue por allí en su infancia. Yo le llevaba antes a los chicos. Bueno, el Beto Carrero, que es el Disney del Brasil, ese reabrió. Tranquila es la situación. Y el padre que filma dice, miren un poco cómo el Beto Carrero funciona y la escuela no funciona. Los chicos se van todos ahí, Yoaripá, al Beto Carrero, Disneylandia del Brasil, y no se pueden ir a la escuela. Bueno, vamos a salir entonces de Ciudad del Este, agarramos la ruta 7, que ahora ya está doble vía a toda bala hasta Caguazú, podés hacer 1h15, violando las normas como suele hacer Cristian. Yo hago en 2 horas porque no paso de 80 a 120, pero yo sé que Cristian lo puede hacer en 1 hora, maravillosa ruta. Entonces estamos llegando ya con el Oviedo, Cristian, a toda bala, estamos viniendo en tu estilo, violando 140, 150 por hora. ¿Cómo anda Coronel Oviedo y Caguazú? ¿Cómo estás, Víctor? Mi saludo a todos los panelistas y a la audiencia. Bien, la ciudad de Coronel Oviedo, yendo un poco en la línea de análisis que están haciendo, en la ciudad de Coronel Oviedo pasó a un no segundo plano, tercer plano, este tema de actualización de datos COVID. Es más, en la semana que pasó, yo no recuerdo que desde nuestro programa de radio hayamos hecho ninguna entrevista con alguna autoridad sanitaria por 2 asuntos muy importantes. Porque aquí los datos que nos pasan es que se redujo completamente. Todo lo que se disparaba a 45, 52, 60 casos se redujo a 14, 17. Entonces uno dice, bueno, no estamos avanzando, entonces vamos a dedicarnos a otra cosa. Y eso evidentemente
incide en la agenda informativa. Pero lo que pasa es que hay otros sucesos que empiezan a generar debate ciudadano más que el COVID-19. Por ejemplo, les doy un dato. En Coronel Oviedo, hoy la Junta Municipal de Coronel Oviedo retiró la confianza del intendente municipal, Eladio González Torres, del Partido Colorado oficialista. El otro punto, por ejemplo, esta semana que pasó, salió un dictamen de la Contraloría General de la República en donde se lista al menos 19 irregularidades en la administración de la gobernación del Caaguazú, que está a cargo de Alejo Ríos Medina del Partido Liberal. Es decir, está consumiendo muchas cosas, la atención está consumiendo muchas cosas que suceden a nivel, no te digo ni político, administrativo. Y estaba leyendo un informe estos días que la pandemia lo que está provocando es una escalada de hechos de corrupción. No sé si aumentaron los hechos de corrupción, pero hicieron que sean más visibles. Y eso hoy en día está atrapando la atención en la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú. Imagínate, por ejemplo, después de casi 3 meses de atraso se pudo entregar, porque hubo una falta administrativa, se pudo entregar kits de alimentos a zonas vulnerables del departamento. Es decir, el COVID está quedando en tercero o cuarto plano, pero la atención que se está dando es a los hechos de corrupción y a los negociados que se están dando en las instituciones públicas. Contanos un poco, Cristian, ¿por qué le sacan la confianza al señor intendente? No sé el actual intendente, el intendente de Coronel Oviedo se llama Eladio González Torres. Él es del Partido Colorado, del oficialismo. ¿Por qué le sacan la confianza? Él fue convocado hoy para una sesión extraordinaria donde tenía que haber rendido cuenta y explicado acerca de una denuncia grave de supuesta caja paralela en la recaudación en el rubro de juegos de azar, en el cual estarían involucrados, según la denuncia, su hermano, Gabriel González Torres, concejal departamental, 3 funcionarios municipales. Esta denuncia ya está en la fiscalía. Y también existe denuncia pública, todavía no penal, que algunos concejales municipales estarían en el negociado de las tragamonedas. Imagínense, en Coronel Oviedo hay 1.500 tragamonedas diseminadas por todos lados y 64 son los que pagan impuestos. Los demás pagan mesahuiti y esta semana se revelaron audios que evidencian que se paga mesahuiti instrumentando a la municipalidad con funcionarios públicos, pero supuestamente por parte del hermano del intendente municipal, que es concejal municipal. Entonces, el intendente hoy no acudió. El artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal es imperativo. El intendente debe acudir a cualquier convocatoria de la Junta Municipal, y ese fue el motivo por el cual le retiran la confianza, y salió también una resolución en la cual le piden que se aparte del cargo mientras dure la investigación fiscal que lo involucra en estos graves hechos de supuesta corrupción. Quiero hacer un comentario que Hugo, después quiero que me complemente, y también Cristian puede volver, como no, Carlos María, Jorge. Vamos a repetirlo más, este es el programa Poder y Territorio, el único programa que abarca toda la geografía paraguaya y que está convencido de que el Paraguay no termina en la calle última. Nosotros estamos con panelistas de primer nivel, haciendo un ping-pong desde Coronel Oviedo, capital departamental, del Caaguazú, donde está Cristian Bialcioto, Jorge Villalba, de la capital departamental del Itapúa, Encarnación, que ya está preparando para bailar en el carnaval, ¿verdad, Jorge? Carlos María, que está con la Muamba, ¿verdad? La Muamba Channel, con los sacoleiros, ¿verdad? Y Claudia Fischer, que enseguida le vamos a hacer hablar desde la capital departamental de Concepción, donde nos condolemos nosotros con Claudia y los concepcioneros, compatriotas todos, por los casos de secuestros que hay en este momento al norte. Pero nosotros no repetimos, sino que tenemos a nuestros compañeros hablando desde el lugar de los hechos.
quiero nomás hacer el siguiente comentario, Hugo. En todas partes del mundo se analizará más adelante en los libros médicos, en las pesquisas, investigaciones médicas, que el COVID-19 tenía los siguientes síntomas. Estoy siguiendo lo que dijo Cristian. Temperatura, suba de la temperatura, fiebre, dolor de garganta y dificultades en la garganta, creo que, dificultad para respirar, y en todas partes del mundo esos tres. Y en Paraguay van a decir, los médicos detectan también robos en escala en el sector público. Va a ser un síntoma. Entonces, que tiene que venir rápido la vacuna, ya porque a mi mamá, vea, porque a lo mejor le ponemos la vacuna y a ese señor ahí de las tragamonedas, entonces recupera la normalidad. ¿Qué decís, Hugo? ¿Por qué lo que acá llega la pandemia y ahí sube también el tema de la corrupción, o eso es en todas partes del mundo? Prende tu micrófono, Hugo. Es otro síntoma. No prende el micrófono. Yo tengo hace rato una posición sobre el tema de la corrupción sistémica que hay. Yo creo que no importan ya las personas. La corrupción se ha instalado como parte del sistema. O sea, si vos estás en un cargo, si no te adecuas al proceso que ya de manera automática funciona en ese lugar, ese sistema se encarga de ir apartándote del poder de alguna u otra manera. Hay como decía, para mí que es muy vigente lo que decía Weber, el famoso sociólogo alemán, cuando decía que hay dos poderes dentro de la administración pública. Uno es el poder formal, que es el de las elecciones, el de los decretos, el de los cargos, el de los puestos, y el otro es el poder informal. Es el de los cargos, es el de los contactos, es el de las estructuras que funcionan hacia adentro. Y yo lo que creo que la pandemia ha hecho, Víctor, es visualizar un poco más, porque como no hay mucho que mirar, no hay mucho que ver, afuera estaba muy restringido todo, entonces las noticias y toda la visión de la gente se encaminó a controlar lo que estaba haciendo el gobierno, porque se le había dado toda la confianza para sacarnos o por lo menos conducir a la sociedad de tal manera que esta situación no afecte de manera muy fuerte la calidad de vida. Sin embargo, lo que apareció fueron lo que siempre hemos sabido: estructuras corruptas, estructuras que a veces permean inclusive hacia las clases empresariales, pero ese ya es un mal muy arraigado en la administración pública. Y yo creo inclusive lo que dice Cristian, yo creo que todavía lo que dice Cristian va a explotar aún más, ¿verdad? Sabemos que en Concepción quedó un poco en un estado de tregua, una situación con el intendente y la corrupción, porque fue desplazado por la urgencia de la situación actual. En Ciudad del Este, hasta ahora está pendiente, digamos, desmontar un poco todo el aparato del clan Zacarías y el patrimonio que ellos llegaron a controlar ahí en Ciudad del Este. Jorgito sabe que la cuestión del carnaval y la mega corrupción que acompañó a la administración del carnaval, hablamos de 10.000 millones de guaraníes que impactan en cooperativas y otras cosas allí, 2.000 millones de guaraníes que impactan en muchos lados. O sea que estamos llenos de ese fenómeno, Víctor. 20.000 millones de guaraníes que está distribuido en bancos, en cooperativas y en una serie de cosas que yo no sé cómo se va a arreglar realmente. Pues yo tengo mucha información sobre eso. Así que la corrupción en el Paraguay al menos va a formar parte todavía de nuestro análisis, porque es fundamental para explicar por qué y cómo
funciona y por qué y cómo se quiere obtener el poder político. Eso es fundamental. Eso es lo que yo quería hablar al respecto. Me parece que podemos decir mucho más, pero con eso me parece que se grafica suficientemente. Quisiera yo poner en gráfico lo que acaba de decir Hugo, si me permiten. La semana pasada, Gabriel González Torres, concejal departamental del Caguazú, se presentaba ante la Unidad Anticorrupción y de Delitos Económicos de Asunción en su carácter de concejal departamental para testificar hechos de supuesta corrupción en la gobernación del Caguazú. Ayer, el mismo concejal departamental se presentaba al Ministerio Público de la ciudad de Coronel Oviedo para ponerse a disposición en una investigación penal de supuesta corrupción en su contra. Es decir, eso es lo que grafica claramente lo que acaba de decir Hugo Duarte. Muy bien. Bueno, quiero salir un rato de la corrupción, a pesar de que me persigue por todas partes, porque es sistémica, dice Hugo. Ese Opache Ari, viene todo por mí, diría el paraguayo. Y quiero ir al norte, que no solo hay secuestros, también hay mucha producción. Yo también quiero reivindicar, Cristian vive en un departamento donde yo siempre le digo a Cristian, el Manchester del Paraguay, Campo 9. No sé cómo se llama hoy, J. Eulogio Estigarribia, creo que se llama, ¿verdad, Cristian? El Campo 9 es el Manchester, la ciudad industrial, es la Manchester del Paraguay. Y Claudia, ¿cómo te va? ¿Cómo están las cosas en el norte de Concepción, Claudia? Buenas noches, el saludo cordial para todos y sin novedades con respecto al último secuestro en el departamento de Concepción, y estamos hablando del secuestro del ex vicepresidente de la República. 44 días en poder del EPP sin novedades, vinieron los colombianos, ya se retiraron de vuelta, había sido, sin que la familia pueda tener una respuesta sobre dónde podría estar Oscar Dennis. Más de 700 militares se instalaron en el departamento de Concepción, sin embargo no hay un resultado positivo de estas fuerzas, que ya lo habíamos hablado en otra programación, de todo el despliegue militar en el departamento de Concepción, porque vinieron con tanquetas, hicieron un desfile, una arenga, y de eso prácticamente nada. Para el lunes 26 de octubre, las familias de todos los secuestrados, estamos hablando de Delio Morini, el suboficial de policía, Félix Urbieta, ganadero de Orqueta, y también la familia Denis Vareiro, convoca una conferencia de prensa que se va a realizar a las 11 de la mañana en el ex seminario, ahí en la capital del país, en Asunción, se va a realizar esta conferencia de prensa. No sé qué es lo que van a decir, qué elementos ellos tendrían como para mencionar que la investigación va por buen camino, porque a 44 días no hay ni siquiera prueba de vida del doctor Oscar Dennis y tampoco pedido de rescate. Eso con respecto al secuestro, al último secuestro aquí en el departamento de Concepción. También le escuché hablar de los casos de COVID-19 que pasaron a un segundo, tercer, inclusive podemos hablar de que está en cuarto plano, porque así como mencionaba Cristian, también nosotros en Concepción nos olvidamos de los casos de COVID-19. En un primer momento estábamos todos muy pendientes de la actualización de los datos. Sin embargo, hoy día como que pasó ya a ser algo normal el contar que tenemos 1 o 2 fallecidos de vuelta. En este momento tenemos un leve descenso de los casos en Concepción. A nivel departamental son 107 los activos
y solo los distritos de Sargento José Félix López, que está al norte del departamento de Concepción, así como San Carlos y Arroyito, son los distritos que no registran casos de COVID-19. El resto sí presenta casos. Ya les dije, actualmente son 107 los activos, 2 personas en terapia intensiva, y en lo que va de esta pandemia en el departamento de Concepción tuvimos 48 fallecidos. La corrupción sigue siendo también, por más que el doctor Víctor diga, bueno, me rodean con el tema de la corrupción, es algo que también se está dando aquí en Concepción, que venimos arrastrando. Vamos a ver si el intendente de Concepción, Alejandro Tati Urbieta, renuncia en el mes de diciembre, porque ya lo dijo en una oportunidad que a él lo eligieron por 5 años. ¿Y por qué dijo esto? Y por toda la presión ciudadana en su momento. Él tiene más de 41 denuncias encima. La fiscal Estela Mariscano está realizando la investigación que corresponde a una denuncia que está en la Fiscalía General sobre unas obras inconclusas en Concepción. Se ha determinado un perito, un ingeniero que está realizando el trabajo de peritaje y análisis de estas obras que han sido denunciadas como inconclusas. Vamos a ver dentro de 15 días cuál es el resultado de este informe. Y también aquí estamos centrados en este momento, y sucede lo mismo que ocurre ahí con Cristian. No se dio de forma continuada la entrega de los kits de alimentos que se están distribuyendo y forman parte del almuerzo escolar. Estas entregas las hace el gobierno departamental y no nos explicamos, y no nos explican ni los concejales departamentales ni el administrador del gobierno departamental cómo es que a esta altura podemos hablar de un déficit o de falta de presupuesto para seguir entregando los kits de víveres que forman parte del almuerzo escolar. La empresa que ha ganado la licitación ha ganado un contrato plurianual y estamos hablando de más de 14.000 millones de guaraníes. ¿Cómo es que a esta altura, si eso se ha programado, puedan faltar recursos para continuar con las entregas, que tienen que ser 7 entregas, y estamos con la sexta? En el mes de septiembre no se entregó lo que correspondía al almuerzo escolar. El gobernador de Concepción fue convocado a la sesión del día jueves, sin embargo, de vuelta comunicó que no iba a poder participar de esta reunión, de esta convocatoria, porque tenía ya una agenda marcada con varias autoridades en la capital del país, de esta forma ninguneando de vuelta a los concejales departamentales. Nosotros aquí en Concepción les cuento de que tenemos varios problemas. Ya les había hablado también de las invasiones y ocupaciones de los espacios verdes, de los terrenos municipales. De vuelta, hace unos días saltaron algunos audios en donde dicen estas personas que son dirigentes, seguidores de las autoridades, le mencionan esta vez ya al gobernador departamental, al intendente de Concepción y a los 3 diputados que están detrás de un predio. Aparentemente se trata de un terreno que pertenecería a la 4ª División de Infantería, o estarían también detrás de parte de las tierras de la Escuela Agrícola de Concepción. Todavía no está definido eso. Hoy conversamos con el diputado Emilio Pavón, no nos quiso decir de cuál de los terrenos se trata, pero dicen ellos que quieren regularizar este tema de las invasiones y las ocupaciones, sacarle a toda esa gente que se fue a ocupar hace poco Villa San Miguel, en donde se tiene un proyecto de construcción de una planta de desagüe cloacal para Concepción, y ubicarlos en estos predios que dicen los diputados van a conseguir a través de un proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa en el departamento de Concepción, porque estos son los problemas que vuelven a surgir, que vuelven a saltar, y nos olvidamos un poquitito del COVID-19. Perfecto, Claudia. Yo quisiera pedirle muchas gracias, realmente. Excelente la colección de hechos de corrupción
Claudia les ganó a todito, ¿verdad? Cristian creo que metió unos cuantos, Claudia le pasó a Cristian en calidad y cantidad de hechos de corrupción. Quisiera escucharle a Carlos María, porque antes a Carlos María le gustaría que baje un poco la pantalla, le ruego, para que se lo vea mejor. Gracias, Carlos. Ahora sí. Así se ve mejor. Si pudieras contarnos un poco, y Jorge que prepare su lista, su vademecum penal, del Código Penal, así tiene que ser larga, porque hoy estamos compitiendo quién tiene más. Y Cristian tiró la suyo, vino Claudia y le pasó encima. Ahora le escucho a Carlos. Allá cómo están, Carlos, ya están todos en el purgatorio o continúan en el infiernito de la corrupción. Bueno, anteriormente Ciudad del Este no admitía competencia en términos de corrupción, doctor, cuando el clan Zacarías tenía hegemonía y preeminencia política aquí, ¿verdad? Con la derrota y con el desplazamiento del poder del clan, bueno, llegó Miguel Prieto, ¿verdad? Enarbolando, obviamente, la premisa de corrupción cero, impunidad cero. Y felizmente, gracias a eso, creo que la cuestión de la corrupción hoy ha sido desplazada, ¿verdad? Como una cuestión prioritaria en la agenda, ¿verdad? Hasta este momento casi nada de denuncia contra la administración de Miguel Prieto. De hecho, tampoco está exenta su administración de algunos cuestionamientos, pero son objeciones menores, ¿verdad? Pero hechos así de corrupción como los referidos por los colegas, ¿verdad? De otros departamentos, felizmente acá en los últimos tiempos no hemos tenido, ¿verdad? Quiero también referir algunos hechos que han tenido relieve en los últimos días aquí en el Alto Paraná y particularmente en CDE. Por un lado, quiero referir que hoy también hubo un encuentro entre empresarios y gente también del sector del transporte público, transporte alternativo, mototaxis. Se reunieron con el gobernador del Alto Paraná y también con otras autoridades, preocupados por la inseguridad que hay en el microcentro de Ciudad del Este. Acá hay algunos elementos de la criminalidad que nosotros le denominamos pirañitas. Seguramente también creo que en Asunción ya hubo también un momento determinado esto, ¿verdad? Son una suerte de guías turistas, ¿verdad? Pero entre ellos se camuflan, se mimetizan verdaderos estafadores y delincuentes. Y normalmente le tienen como blanco predilecto a los brasileños, ¿verdad? Los turistas compradores. Entonces los empresarios se acercaron al gobernador y empezaban a debatir sobre esto. ¿Qué mecanismo se puede pergeñar para tratar de controlar esto, ¿verdad? Porque ahora, en este tiempo de mucha estrechez económica, la gente lamentablemente se rebusca en cualquier cosa y ha aumentado ostensiblemente los niveles de inseguridad en las últimas semanas. Era muchos casos de asaltos, cualquier cantidad de hurtos, incluso hay casos que salpican a efectivos policiales, también casos vinculados al tráfico de estupefacientes. O sea que la cuestión de la inseguridad pública está lamentablemente siempre presente también como una cuestión importante. Y lo otro también que quería referir antes de cerrar mi intervención en esta parte del panel, hace días también se habilitó la nueva sede del Poder Judicial de Ciudad del Este. Un sueño largamente acariciado, así como largamente acariciado, largamente postergado, desde hace décadas que diferentes gremios abogadiles y parte de la sociedad civil venían insistiendo para que se haga, ¿verdad? Para que se construya un edificio como la gente, como se suele decir, para albergar a la actividad de los operadores de justicia aquí en el Alto Paraná. El Palacio de Justicia, que realmente es majestuoso, demandó aproximadamente una inversión de 35 millones de dólares. Pero el acto inaugural tampoco estuvo exento de conflicto porque acá no le queremos para nada a la ministra de la Corte, a la señora Vareiro de Módica, quien infelizmente es la superintendente acá de la circunscripción. ¿Por qué no se le quiere acá? Porque esta señora, de acuerdo a la denuncia, ha apañado, ¿verdad?, diversos hechos de corrupción del clan Zacarías, ¿verdad? Ha contribuido, de acuerdo a la mala lengua, para que muchos de los casos terminen en la impunidad, ¿verdad? Hubo manifestaciones, fue una inauguración así muy atípica, no hubo participación de la prensa, estuvo también presente el vicepresidente, otro exponente también conspicuo de la corrupción, severamente también cuestionado acá porque fue en su momento fiscal el punto, y otras autoridades que también corrieron la misma suerte, ¿verdad? Pero más allá de eso, tenemos creo que el Poder Judicial más lindo, después de Asunción en este momento acá en Ciudad del Este. Reitero, 35 millones de dólares el valor de este edificio, ojalá que realmente le den el uso como corresponde, doctor. Correctísimo. Jorge, ¿y podés mostrarnos tu álbum de corrupción del sur, por favor?
Buenas noches. Bueno, continuando un poco con lo que decía el doctor Hugo Duarte, en materia de comisión de carnaval, el año pasado se vio en una situación muy crítica y corrió riesgo de no llevarse a cabo, de no realizarse la edición 2020, por la cual el intendente ha decidido intervenir y realizar el carnaval en su calidad de síndico de la municipalidad, en calidad de síndico, decidieron intervenir y empezar una investigación. La deuda asciende a más de 20.000 millones de guaraníes y uno de los acreedores es el ex intendente Colorado, que justamente fue derrocado por el actual, el abogado Joel Maidana Vega, de una de las financieras de nombre Provalor, en la cual también aparecía nombre de otros políticos ligados, ¿verdad? Entre, digamos, una triangulación entre el Partido Colorado y las instituciones, tanto municipal como en la Comisión de Carnaval. El intendente municipal ha recibido un par de denuncias de corrupción, más públicas que jurídicas, pero no ha avanzado mucho en la investigación. Ustedes saben, estuvo al borde de una intervención, lo cual fue trabado en la Cámara de Diputados, no han conseguido los votos necesarios y bueno, no hay una investigación al respecto. Sí, anteriormente, este intendente le había denunciado a 4 exintendentes, el actual gobernador, entre ellos Juan Alberto Esmalco, el abogado Joel Maidana, el abogado Hugo Barreto y la señora Elida Bartoncello, por un monto de más de 2.000 millones, pero con una deuda de casi 30.000 millones de guaraníes en su momento, que no tenía explicaciones, ¿verdad? Había, por ejemplo, figuraba el pago de 400 millones de guaraníes a una muralla alrededor del hospital pediátrico, muralla que no existe. Un gran monumento a San Roque González que iba a salir como parte del río, unirse al río, digamos, tampoco existe, solamente esa obra de 2.000 millones de guaraníes. Entonces, el intendente lo que hizo fue una auditoría externa y denunció ante la Fiscalía, ante la Contraloría en su momento. Y el actual gobernador, exintendente denunciado, también fue denunciado en el 2019, al inicio nomás de su gestión, porque había metido 33 licitaciones en una sola sesión, todas aprobadas de una, sin el tiempo necesario para adjudicar y con montos siderales como por ejemplo 400 millones guaraníes como promedio de pago para la construcción de pozos artesianos, cuando el promedio de pago aquí es 60 millones guaraníes. Su micrófono. Muy interesante, gracias, gracias. ¿Me permitís, bueno Víctor? Análisis. Sí. ¿Me permitís ahí un ratito? Siguiendo con el tema, hay algo que a mí me llamó la atención y quería compartir con ustedes. Hay un fantasma, parafraseando un poco a un viejo manifiesto que recorre desde 1800 más o menos los portales. Hay un fantasma que recorre hace rato el Paraguay, tratando de buscar o tratando de encontrar dónde apuntar, pero es un fantasma que todo el mundo sabe que existe, que es el fantasma de la influencia del narcotráfico cada vez más evidente en las estructuras de los partidos políticos. Hace poco una representante del Partido Liberal, una diputada, fue sancionada por haber acusado de forma genérica a los diputados de que hay muchos narcotraficantes entre los diputados y una serie de cosas, pero la cuestión es que el vínculo del narcotráfico con hombres importantes del gobierno viene desde la época del general Andrés Rodríguez, desde el famoso informe del DEA que le vinculaba a Rodríguez como uno de los puntales de narcotráfico acá en el Paraguay. Desde aquella época más o menos viene girando el tema, pero ahora quiero hacer esta salvedad. Ayer, hoy, nada más y nada menos que el líder de la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados acepta que en todos los partidos políticos hay narcotraficantes. Se ha asumido esa realidad. El diputado Bachi Núñez ha dicho públicamente, sí, pero todos los partidos políticos tienen.
narcotraficantes. Con lo cual, queda prácticamente ya no tiene sentido para mí haber sancionado a la diputada Celeste Amarilla ante este sincericidio del diputado Bachi Núñez. Y otra cosa más que me llama la atención. El tema es, ¿por qué lo dijo así? Para excusar a alguien de allí, de la Cámara, tanto liberal, colorado de otro lado, o como asumiendo que es una batalla perdida. Esas son las dos hipótesis que yo dejo, Víctor. ¿Está perdida la batalla contra la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos y en los actores principales? ¿O simplemente eso se lanzó al éter para justificar a algunos de los miembros que sí forman parte de esa estructura? Pero que lo haya dicho el líder de la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados le da un valor muy importante, porque es la aceptación de que el fantasma realmente ya está adentro. Yo no sé qué va a pasar. Brutal. Brutal. Pero antes de dar una recorrida rápida, Cristian, Jorge, Claudia, Carlos, María, la pregunta va a ser cerrada. ¿La batalla está perdida, sí o no nomás, ante la corrupción? Y un breve comentario y nos despedimos todos. Estamos cerca del final. Hoy Villeta le ganó a todos. $1.000 millones después es el cargamento. Equivale casi a todo lo que se exporta en carne de toda la ganadería paraguaya. Repito, $1.000 millones, un nuevo rubro que descubrimos que se puede ir en un solo embarque. ¿Qué tal? Repito, Paraguay es 4.000 millones de soja, entre 1.500 y 2.500 millones de dólares año de carne, entre 500 y 600 millones de dólares año exportamos pobres, es un producto, un rubro muy rentable, se llama remesa, 1.000 millones de marihuana y hoy 1.000 millones de cocaína, no estamos mal. Cristian Piacioto, ¿perdimos la batalla, sí o no? No, hay un mal endémico en el país. Esto creo que se replica por todos lados, pero quiero dar un ejemplo claro de lo que pasa en Coronel Oviedo, departamento Caaguazú, y aquí yo le llamo el mal endémico. Es la prebenda. Imagínense, por ejemplo, el intendente municipal, la Junta le retira su confianza y los urreros 2.0 salen por todos lados. Es decir, nosotros tenemos aquí la municipalidad, el hospital regional, la Universidad Nacional del Caaguazú, la gobernación, la ESAT, los funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, los docentes. O sea, todos ellos forman parte del Estado y la mayoría de ellos entraron por la ventana. Es decir, yo tengo casos de personas que conozco que está hastiada de la situación, pero no puede decir nada porque su hija trabaja en tal parte. Y aquí nunca hubo cambio, en el mundo nunca hubo cambio si no hay una reyerta ciudadana en el buen sentido de la palabra y que exija eso. Pero el prebendarismo hace que la señora, su hermano, su otra hermana, no tenga que decir nada porque ella está vinculada a una institución del Estado donde probablemente entró luego por ser urrera, ¿verdad? Es decir, ese es el sostén que tiene la corrupción, la clase política corrupta, son los prebendarios. Y entonces, sí, ya te dejo. Entonces, hay que luchar contra eso. Y si logramos ganar esa lucha, creo que ganaremos las otras sucesivamente, pero la prebenda es la peor enfermedad del país. Perfecto, gracias. Jorgito, así cerrada nomás ya y chao. En Encarnación, ¿se gana o se pierde la batalla? Estamos ganando porque hubo un cambio de signo y estamos ganando la batalla. Brevemente, una buena noticia. El Congreso aprobó la creación de la universidad para el departamento de Misiones y para el Alto Chaco. Gran noticia para la juventud paraguaya universitaria. Un gran saludo.
Gracias, Jorge, gracias. Claudia, tu micrófono. Y sí, Cortito, y yo creo que ¿sí o no va? ¿Sí o no? sí, no, y creo que sí, es que ahora tenemos un resultado positivo de la investigación que está haciendo la fiscal Estela Mariscano con respecto a las obras inconclusas de la administración municipal. Vamos a poder hablar de que sí estamos por buen camino y que podemos derrocarle a la corrupción. De lo contrario, no. Gracias. Yo ya le despido nomás ya a Carlos María, pero sí es que quiero, él me puede decir. Creo que allá están ganando ustedes, Carlos María. No está mal el mundo ZI, etcétera, ¿verdad? No, Ciudad del Este es mejor ejemplo de que se puede derrotar la corrupción definitivamente, ¿verdad? Pero es un mal que permea realmente hasta los más remotos cuerpos, el repliegue, digo, el cuerpo social, pero hay que luchar, porque esta semana también se dieron señales muy preocupantes en la Junta, seguramente esto vamos a comentar ya en un próximo capítulo. Hay que insistir, hay que estar vigilante y bueno, creo que a través de ese mecanismo vamos a tratar de mantener a raya al menos la corrupción, doctor. Un gusto y saludos a todos. Gracias, Carlos María. Y ahora la pregunta final y me despido. Yo voy a decir chau nomás. Hugo Duarte, en el Paraguay, ¿se puede o no se puede derrotar a la corrupción? Hay actores que hace más de 100 años quieren contestar esa pregunta, Víctor. La respuesta me parece que sigue lejos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes con Poder y Territorio por el mismo canal y a la misma hora. Hasta luego. Buenas noches.